La Academia de Marketing Online, episodio 355. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet, técnicas de marketing digital y emprendedores extraordinarios. Yo soy Óscar Feito y una semanita más voy a ser tu anfitrión y tu confidente en este apasionante viaje a través de los negocios en la red. Si estás pensando en lanzar tu propio negocio digital o quieres trasladar tu actividad profesional a Internet, he grabado un taller gratuito donde comparto los pasos exactos que he seguido yo. No es el único método, seguro que hay otros, pero es el que me ha funcionado a mí y te lo voy a explicar con todo el lujo de detalles. Puedes ver la clase en www.oscarfeito.com/clase. Bueno, es fácil sentirse atraído por los negocios online, ¿verdad? O mejor dicho, es fácil dejarse engatusar por la versión idílica de los negocios online que nos cuentan los gurús de goma espuma. ¿A quién no le gustaría ganar cientos de miles de euros en piloto automático, vender infoproductos mientras duerme, despedir a su jefe, poder trabajar a sus anchas y manejar las riendas de su propia vida sin depender de nadie? Suena irresistible, de eso no hay duda. Y no es ciencia ficción. Yo estoy viviendo de mi propio negocio, dependo de mí mismo y buena parte de los emprendedores y emprendedoras que escuchas aquí cada lunes, incluyendo nuestro invitado de hoy, también lo han logrado o van camino de ello. Pero esto es solo una cara de la moneda, el lado bonito del emprendimiento, digamos. La otra cara de la moneda es el precio que hay que pagar para conseguirlo. Y de esa parte menos amable no se habla ya tanto. No se habla tanto de la sensación de pánico y vulnerabilidad. No se habla tanto de la inseguridad ni de la falta de tiempo para aprender y poner en práctica todo lo que necesita tu negocio. No se habla tanto de querer salir corriendo o meterse debajo de una piedra cuando las tareas no dejan de apilarse una encima de otra y no ves el final. El emprendimiento, mi querido oyente, también tiene un lado oscuro. Un lado oscuro con sensaciones francamente desagradables como mareos, vértigos, un nudo permanente en el estómago, sensación de ahogo, insomnio, pesadillas, temblores, taquicardia. Paradójicamente, conozco a mucha gente que decidió emprender precisamente para huir de estas sensaciones. Unas sensaciones que asociaban con trabajar 40 horas a la semana en algo que detestaban. Pensaban que cuando el negocio fuera suyo, cuando tuvieran las riendas de su propia vida, esas sensaciones desaparecerían. Pero no es así. Frecuentemente incluso es al revés. Esas sensaciones pueden surgir cuando menos te lo esperas, incluso cuando estás intentando huir de ellas. Te estoy hablando, como no, de la ansiedad, un mal endémico que los emprendedores padecemos en mayor o menor medida y que tendrás que aprender a detectar si no quieres que tu negocio acabe contigo, y por desgracia lo digo literalmente. Para ayudarnos a comprender cómo funciona la ansiedad y qué podemos hacer para limitar o controlar sus efectos, hoy nos acompaña Ferran Cases. Tengo que empezar diciéndote que Ferran no es terapeuta, ni médico, ni psicólogo. Tampoco pretende decirle a nadie cómo vivir su vida o gestionar su negocio, pero tiene un máster personal en lo que a ansiedad se refiere. Y ha aprendido un par de cosas sobre este archienemigo de los profesionales de alto rendimiento. Huelga decir que si la ansiedad está afectando de forma negativa, significativa y persistente tu calidad de vida, primero deberías hablar con un médico. Pues tu médico de cabecera o un profesional de la salud mental y descartar otro tipo de patologías. Pero dicen que el primer paso para resolver un problema es detectarlo, asumirlo y entender cómo funciona. Y ese es el objetivo de nuestro episodio de hoy. Este episodio de la Academia de Marketing Online está patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece alojamiento rápido, seguro y flexible con soporte las 24 horas al día para convertir cualquier proyecto digital en una realidad. Por eso, desde hace años confío en WebEmpresa para alojar mi propia página web. Accede a sus cursos gratuitos en www.webempresa.com/university y aprende cómo construir la web de tus sueños paso a paso y desde cero. Bienvenido a la Academia de Marketing Online, Ferran, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, Ferran, vamos a entrar de lleno en este archienemigo. Me encanta lo de archienemigo, suena como una película de superhéroes. Y claro, como todos los superhéroes, los emprendedores tenemos que enfrentarnos a estos villanos. Y yo últimamente estoy conociendo a gente, fíjate,
cada vez más joven. Me refiero a chavales adolescentes que ni siquiera han terminado el colegio, de la edad de mis hijos, que tienen 15, 16 años, con cuadros evidentes de ansiedad. Y ya ni te cuento, Ferran, de emprendedores de mi edad, que además de intentar sacar adelante un negocio, pues tienen una hipoteca, tienen mayores a su cargo, tienen niños pequeños. Tengo entendido que tus síntomas concretos también empezaron bastante temprano, ¿no? ¿Cómo entraste tú? ¿Cómo descubriste que existía esto de la ansiedad? Yo empecé muy joven y siempre digo que soy pionero. Ahora sí que tienes razón que cada vez la gente empieza más joven a sufrir ansiedad. Lo vemos en los talleres, en nuestros talleres. Yo siempre digo que nuestro target era de 40 años hace 9 años y hoy es de 20. Es decir, que cada vez hay más gente joven que está sufriendo esto, como decías. Yo empecé un poco por sorpresa. Yo estaba estudiando mi bachillerato y de repente un día empecé a marearme con vértigos y siempre digo que hice mi primer viaje lunar, ¿no? Siempre hago la broma de que del pupitre a la puerta que pedí para salir estuve como flotando y dije, uy, 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 algo va mal. Y empecé un poco así por sorpresa, hasta que fue increciendo. Claro que en mi caso la cosa fue poco a poco aumentando de volumen. Sí, a mí me pasó parecido. Yo recuerdo que era un viaje, a mí me pasó la primera vez, yo ya era más mayor, ya tenía mi empresa, debía tener ya 30 y pocos años a lo mejor. Y me acuerdo que estaba preparando la maleta para un viaje de estos que iba a Barcelona, que cogía el tren y que estaba ahí prácticamente 3 o 4 días sin dormir, trabajando con los socios, con los inversores, y que era muy intenso. Y me acuerdo que estaba preparando la maleta y estaba doblando camisas que tenían rayas y cuadros y tal, y de repente como me empezó a bailar la habitación. Y digo, qué raro, será la camisa, ¿no? Pero luego digo, cierro los ojos, los abro otra vez y era como estar yo lo describo como estar en un barco que se estaba moviendo, ¿no? No es un vértigo que te dan vueltas las cosas, es esa sensación de que estás andando en una superficie que no es del todo estable, que te puedes desmayar en cualquier momento y en definitiva que te va a pasar algo malo. Estas experiencias, en tu caso, derivaron pues en un periodo de introspección personal, una larga peregrinación a lo que, bueno, en tu libro Bye Bye Ansiedad llamas el Monte de la Serenidad, que me encanta y que vamos a hablar en profundidad de esto. Gracias. Y a pesar de que tú no eres pues ni psicólogo ni psiquiatra y no sé si estás certificado como coach, pero has decidido compartir con otras personas pues toda esta experiencia, la información que has ido recopilando, incluso tienes un método que te ha ayudado a ti a superarla. Supongo que habrás tenido más de un encontronazo con psicólogos, ¿no? Que piensan que, oye, que esto lo tendrían que hacer ellos. Como, claro, la gente que nos esté escuchando dice, a ver, Óscar, yo si de repente me empiezan a dar vueltas la habitación o empiezo a tener una taquicardia, me voy a urgencias, ¿no? No sé cómo va... Lógicamente, y este tiene que ser el camino. Y sí, he tenido muchos encontronazos. Te respondo primero la pregunta, pero es muy fácil de explicar y verás como que todos los que nos estén viendo dirán, vale, entiendo lo que hace este chico. Sí. Es verdad que el propietario de las clínicas Quirón no es médico. Pues conmigo pasa un poco lo mismo, ¿vale? Es decir, es así de fácil de entender. Es decir, yo no hago terapia ni hago ningún tipo de acompañamiento. Es decir, yo tengo una plataforma de talleres para salir de la ansiedad donde explico cómo lo hice yo, pero apoyado por un equipo de profesionales, donde hay psicólogos, hay psiquiatras, pues que también hay neurocientíficos, biólogos, filósofos, etcétera, etcétera, y gente también del crecimiento personal, que también es importante y entra aquí. Entonces, el camino es lógico. Evidentemente, si tú tienes pinchazos en el pecho o estos mareos que estábamos hablando, lo primero vete al médico y escanéate y hazte un TAC y mira que todo funcione perfecto. Sí. Y ya verás que si es ansiedad, no te preocupes, que el médico te dirá, no se preocupe usted, esto parece un poco de ansiedad. Sí. Entonces, uno de los pasos importantísimos para hacer es ir al psicólogo, sin duda, porque el psicólogo te ayudará a entender por qué tienes ansiedad y te ayudará a ver cómo lo puedes enfocar. Al final, lo que funciona para salir de la ansiedad es un camino conductivista, es decir, ¿a qué tengo miedo? Tengo que mirar estos miedos a la cara y enfrentarme a ellos, ¿no? Nosotros lo que proponemos es que, aparte de esto, hay más cositas que puedes hacer para que este camino seguramente sea más fácil e incluso más rápido, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es un approach multidisciplinar, que yo creo que es lo importante, y a veces es conectar con la persona adecuada, ¿no? De la misma forma que a ti te puede ayudar mucho alguien que no es coach, pero que por la experiencia que tiene, por las vivencias que ha tenido, pues justo te toca esa tecla que hace que tú interiorices ese problema y comiences esa autocuración. Yo en mi experiencia con la ansiedad, que es algo, bueno, pues va y viene, siempre está ahí, nunca se va del todo, pero sí que he ido aprendiendo, pues cogiendo de aquí y de allá, y al final es algo que nosotros tenemos, yo creo, que tomar el toro por los cuernos en gran medida. Fíjate, Ferran, yo creo que hay un momento clave en la vida de cualquier persona con ansiedad, el bautizo, y ese momento clave para mí es el primer paso por urgencia. O sea, normalmente intentamos como ignorar el problema, ¿verdad? O sea, yo creo que hay señales
que no vemos, ¿no? Antes de esos momentos, ¿no? No se lo contamos a nadie por miedo, pues nos vean como un bicho raro o que piensen que estamos locos. Y de repente un día, pues lo que yo te he dicho, o piensas que te vas a desmayar literalmente en el peor momento posible. A lo mejor estás dando una conferencia. Normalmente suelen ser en esos momentos, ¿verdad? En picos de tensión antes de un examen o de algo en tu trabajo o un evento familiar, ¿no? Vamos a urgencias convencidos de que nos vamos a morir, ¿verdad? Nos hacen 1000 pruebas, nos dan unos ansiolíticos, una palmadita en el hombro. Ale, chaval, esto Venga, está en tu cabeza. A ver, no hay nada peor que decir, esto está en tu cabeza. En tu experiencia, Ferran, ¿cuáles son las fases habituales de la ansiedad? ¿No? O sea, ¿con qué síntomas la podemos detectar? Porque aquí hemos hablado de pinchazos, hemos hablado de ese mareo, que suelen ser bastante comunes, pero ¿cómo la podemos ir detectando antes de que explote, digamos? Y sobre todo, ¿cuál es este efecto bola de nieve diabólico que puede convertir la ansiedad en algo crónico a partir de un simple estímulo? Y es un poco como esa pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo funciona la ansiedad? ¿Cómo la detectamos? A ver, es relativamente sencillo, es decir, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Imagínate, pues, gente emprendedora como somos tú y yo, que nos pueden estar escuchando, pues eso, ¿no? Ostras, voy a abrir un infoproducto y me juego todo este mes, ¿no? Tengo que vender este mes el infoproducto porque si no el mes que viene lo como, ¿no? Porque lo he invertido todo. En estas situaciones es cuando la ansiedad puede aparecer. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a la mayoría? Y lo mismo que me pasó a mí, que no nos escuchamos. Normalmente no paramos a escucharnos y decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿No? Entonces, muchas veces aprendemos a vivir, nos acostumbramos a vivir con estos síntomas, ¿no? Que dices, ¿qué síntomas son? Pues son infinitos, porque al final la ansiedad viene determinada por una cosa que los psicólogos llaman reacción de huida o ataque, que es lo que hace que nuestro cuerpo provoque estos síntomas, pero lo que hacen realmente es afectar al sistema nervioso. En consecuencia, con que afecta al sistema nervioso, los síntomas pueden ser infinitos, no terminan nunca. Podemos hacer listas eternas y verás como tus oyentes te dirán, ostras, pues yo el otro, ¿no? Es decir, desde pinchazos, ahogos, opresión pectoral, migrañas, insomnio, dolores de barriga, incontinencia, ganas de comer desmesuradamente, se me quita el apetito y no quiero comer. Todo esto son cosas que puede provocar la ansiedad. Pero sí que es importante, para empezar a detectarlo, que diferenciemos entre lo que es ansiedad y lo que son los síntomas de la ansiedad. Es decir, lo primero que sentimos es los síntomas. Nosotros no sabemos que tenemos ansiedad. No sabemos que estamos ahí con un miedo, ¿no? Porque no lo detectamos al principio. Lo que sí detectamos son los síntomas. Uy, lo que dices tú, ¿no? Pues de repente tengo una conferencia importante, tengo que dar una conferencia delante de 3000 personas y empiezo a marearme porque estoy nervioso. Ostras, vale, pues lo que estoy detectando es el síntoma. Estos síntomas son relativamente fáciles de trabajar, ¿no? Que es lo que proponemos en Bye Bye Ansiedad, cómo trabajar todos esos síntomas para luego hacer este trabajo que te decía más conductivista, ¿no? Y creo que aquí está la clave, ¿no? En diferenciar esto y empezar a mirar. Oye, pues a ver, ¿por qué tengo estos síntomas? ¿Cuándo aparecen estos síntomas? ¿No? ¿Aparecen solo en situaciones como las que estamos comentando ahora? ¿O los tengo todo el día? ¿Ha llegado el punto ya que los tengo todo el día? Entonces, cuando ya empieza esto, es porque nuestras conexiones neuronales, es decir, nuestro cerebro, que siempre cuento que todo está en el coco, es decir, nuestro cerebro empieza a hacer de las suyas. Es decir, nuestro cerebro ya se ha descubierto hoy en día que no solo está lleno de neuronas, ¿no? Que tiene mucha actividad, sino que estas neuronas se conectan entre ellas, ¿no? Y aquí empieza algo interesante, porque ¿qué pasa? Si tú llevas 10 años tirando del carro de una empresa y cada vez que vas a hacer reuniones o que te juegas todo a una carta o que haces una inversión fuerte, lo que sea, te coge ansiedad, claro, tu cerebro empezará a decir, vale, cada vez que hay un peligro de este tipo, yo tengo que generar esta reacción de huida o ataque. ¿En qué funciona? En hipercalentar el cuerpo. Es decir, lo que haces es empezar a hiperventilar para acelerar el ritmo cardíaco, generar más sangre y calentar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, que es muy primitivo, el cerebro, lo que quiere es que te salgas pitando de esa situación o que le metas una paliza. Claro. Al lanzamiento de un infoproducto, tú no puedes ni salir pitando ni meterle una paliza. Lo único que puedes decir, bueno, pues a ver si lo hago bien y si no, mejorarlo la siguiente vez, ¿no? Entonces, claro, fíjate que cuando pasa esto muchas veces, nuestro cerebro hace una conexión neuronal, empieza a reaccionar así siempre que interpreta un peligro. Y todo, hoy en día, se puede interpretar como un peligro. Es decir, voy a tener un hijo, peligro. He encontrado el amor de mi vida, peligro. Yo qué sé, voy a lanzar un producto nuevo, o voy a escribir un libro, o voy a empezar un podcast, peligros. Entonces ya entramos en lo que llaman ansiedad generalizada, que es que me levanto y voy a dormir con estos síntomas, que pueden ser más menores, pues oye, noto que tengo más dolores de cabeza, o sí que tengo retortijones, o no tengo hambre, o me sienta mal la comida, o pueden ser más bestias como los que tuve yo, ¿no? Parálisis corporal, o realmente pinchazos que te piensas que te va a coger un ataque al corazón en cualquier momento.
Es interesante esto de cómo funciona la mente primitiva, ¿no? Este mecanismo de ataque o huida, el fight or flight que llaman los anglosajones, ¿verdad? Es al final nuestra mente está observando algo y lo está magnificando a nivel de un problema de tal magnitud que representa tal peligro para nosotros que o bien tenemos que enfrentarnos a él y por lo tanto el cuerpo se prepara para luchar, la circulación de la sangre, el corazón bombea, o para salir corriendo, que es lo mismo, ¿no? Al final necesitas conservar energía. Mucha gente se le quedan las extremidades frías. O sea, al final, claro, el cuerpo está conservando esa energía, está dirigiéndole a aquellas partes donde se supone que van a ser más útiles, ¿no? Y lo paradójico, ¿verdad?, es que esto se retroalimenta porque tú ya es como que estás entrenando a tu mente a que esto a su vez te va a marear, o esto te va a hacer que te duela la tripa, o esto te va a dar una migraña, o hoy no vas a dormir. Entonces ya, claro, es una profecía, es un efecto Pigmalión, se autocumple. O sea, ya es así. Entonces es muy difícil romper eso, ¿no? En realidad no es tan difícil. Sí, lo vemos muy difícil cuando lo intentamos enfocar a nivel psicológico, ¿no? Sí. Que es decir, quiero romper esto. ¿Cómo lo rompo? No tengo ni idea. Pues claro, no, voy a intentar no hacerlo y tu cerebro, pum, vuelve otra vez. Lo que sí sabemos es que estas conexiones neuronales, de esto que hablábamos ahora, es decir, que son automatizaciones, ¿no? Y entonces las automatizaciones hemos descubierto que son un 80% de todo lo que hace tu cerebro. Es decir, un 80% de las cosas que haces todos los días están automatizadas. ¿Por qué? Porque el cerebro gasta tal cantidad de energía que lo que hace es minimizar, decir, vale, pues no puedo gastar toda la energía porque si no nos morimos. Entonces lo que voy a hacer es automatizar cosas para poder hacer la mayor parte de cosas que hago durante el día sin gastar esa energía. Por ejemplo, cepillarme los dientes. Tú estás cepillándote los dientes y vas pensando, uy, mañana tengo una reunión importante, tengo que prepararme esto, y estás cepillándote los dientes de una manera automatizada. Pues aquí está el secreto, en las automatizaciones. La idea es crear automatizaciones que le hagan saber a tu cerebro que esas conexiones que están haciendo que provoquen ansiedad desaparezcan y se conviertan en otras que hagan que todo funcione correctamente. Y aquí está la clave del trabajo, ¿no? Estas automatizaciones que seguro que muchos emprendedores que nos están escuchando, empresarios, utilizan, que ahora llamamos hábilmente hábitos saludables. Sí. Es que es muy curioso porque esto que me estás contando, fíjate que aquí hemos hablado con un montón de gente. Se me ocurre ahora Lucía Jiménez Vida, que acaba de publicar un libro sobre hábitos, y sobre cómo establecer rutinas de hábitos concretamente. Y es que estuvimos hablando justo de esto, ¿no? De cómo tu cerebro, al final, los hábitos son automatizaciones, tanto para bien como para mal. Exactamente lo que estás comentando, ¿no? Que me encanta cuando al final realmente dicen, Óscar, es que en el podcast al final siempre hablas de los mismos 5 o 6 conceptos. Es que, claro, es que desgraciadamente, o para bien o para mal, la buena noticia es que si los dominamos y los entendemos, nos van a servir para muchas más cosas, ¿no? Es como decir, oye, aquí hay un cable donde de este cable, digamos que entran ciertas cosas. Tengo que hacer un webinar, tengo que dar una charla, estoy aquí en una sala donde hay 200 personas pendientes a ver qué les voy a contar, tengo que enviar un email que puede ser un éxito o un fracaso. Digamos que aquí tenemos 10 cables que entran dentro de un circuito. ¿Y qué pasa? Que a medida que se va generando ansiedad, el cable de salida de eso es ¡pum! Sudor, pum, taquicardia, pum, mareos. Entonces lo que queremos es puentear ese cable, digamos, ¿no? O sea, ponerle un cablecito ahí que vaya a otro tipo de sensaciones. Y esto es un poco el tipo de cosas que vamos a descubrir hoy. Una cosa, Ferran, porque hay gente que dice, yo no sé si lo dicen para autoprotegerse o para autodisculparse, decir, oye, la ansiedad es buena, porque al fin y al cabo, oye, te mantiene en alerta, demuestra realmente tu compromiso, demuestra que te importa, o sea, no hay nada de malo en ser una persona un poco nerviosa. Claro, pero tengo entendido que esto también, la ansiedad desbocada, tiene consecuencias muy reales y muy graves. O sea, no es decir, está todo en tu cabeza y son sensaciones y piensa en otra cosa. No, es que realmente te pueden pasar cosas chungas. Claro, aquí está, o sea, es un tema de vocábulo, es muy fácil de entender. Es decir, esto es como cuando te viene alguien, ¿no? Y te dice, no, es que estoy un poco deprimido. Cualquier persona que oiga esto, que haya pasado por una depresión, dirá, a ver, tío, no tienes ni repajolera idea de lo que es estar deprimido, ¿no? Porque, claro, no tiene nada que ver sentirse triste con tener una depresión. Con la ansiedad es lo mismo. Es decir, tenemos que entender que la ansiedad es un mecanismo natural de nuestro cuerpo que nos ha hecho llegar hasta el siglo XXI como la especie más punky de toda la humanidad, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque nos ha hecho sobrevivir. ¿Qué es la ansiedad? Instinto de supervivencia, claro. Eso es, yo salgo a la calle y estoy despistado mirando el móvil y cruzo en rojo y de repente se acerca una moto por la mano derecha. Pues mi ansiedad lo que hace es que yo, sin ver la moto, la oiga o la presienta, me aparte y la moto pase y yo me salve la vida, ¿no? Entonces, esto nos ha pasado como especie. Cuando éramos cazadores recolectores, en vez de una moto venía un oso o un mamut o un tigre
Y es la ansiedad la que decía, oye, este tío me va a comer, corre, ¿no? O no, oye, vamos a juntarnos 20 y vamos a cazarle, nos lo vamos a comer nosotros, ¿no? Bueno, lo que llamamos de la huida o ataque, ¿no? Entonces, tenemos que entender que, claro que sí, ¿no? Es como cuando oigo la frase de, no, hay que aprender a vivir con la ansiedad. La ansiedad no se supera, se convive con ella. A ver, claro que se convive con ella. ¿Cómo no vas a convivir con ella si es un mecanismo natural del cuerpo? El problema está en la ansiedad patológica. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Cuando, en vez de apartarme de una moto que viene por la derecha, estoy intentando apartarme de un miedo irracional que tengo a montar un negocio. Claro, o sea, a ver, lo de la moto es el ejemplo correcto, ¿no? Decir, oye, esto te está manteniendo vivo. O sea, realmente tú estás utilizando tus sentidos, no sé, estás escuchando, estás viendo a alguien que te está señalando para evitar ese peligro. El problema es cuando el peligro es irreal. O tú lo estás exagerando y lo que viene es una moto de juguete y estás jugando con los niños, te va a atropellar con la moto de juguete y de repente te entra esa misma reacción como si... Ese es el problema, ¿no? Por tanto, al hacer un webinar, por ejemplo, lo que estamos es exagerando quizás el miedo de qué es lo que puede pasar si este webinar no sale bien, qué va a pensar la gente de mí, todas las repercusiones. Estamos generando una reacción que es normal y la reacción en sí es normal. El problema es que lo que la está estimulando es algo que no debería de estarlo estimulando. O sea, que entiendo que por ahí es por donde vamos a trabajar. Déjame que te diga una cosa. A lo mejor piensas que ahora no es buen momento para empezar un negocio en Internet. Pero si no lo haces ahora, con la que está cayendo, probablemente no lo harás nunca, porque en realidad nunca es buen momento. O dicho de otra forma, siempre es buen momento. Si llevas tiempo con la mosca detrás de la oreja y quieres lanzar tu propio negocio en la red, pero no sabes ni por dónde empezar, tienes que echarle un vistazo al método Génesis. En Génesis, por primera vez te desvelo el método que solo comparto con clientes privados y empresas que pagan miles de euros por trabajar conmigo a una fracción del precio. El método Génesis está diseñado para que finalmente puedas dar vida al negocio de tus sueños en Internet. Es una formación online distinta a cualquier otra que hayas visto, porque cubre todo lo que necesitas saber para crear tu propio negocio, paso a paso, en el orden correcto y con ejemplos 100% reales. No son más piezas sueltas, no son objetos relucientes, no sobra ninguna pieza ni falta ninguna, son solo las que necesitas en el orden en el que las necesitas. Génesis es la formación más completa que he creado hasta la fecha y es el resultado directo de miles de horas de reuniones, consultorías y mentorías privadas con otros emprendedores. Descúbrelo en www.oscarfeito.com/Génesis. Y ahora, sigamos con nuestro programa de hoy. Estamos hablando con Ferran Casas, autor del método Bye Bye Ansiedad, que ha ayudado a miles de personas a mantener a raya su ansiedad, como hemos dicho, a mantenerla a raya, que no creo yo que esto se pueda erradicar por completo, pero desde luego sí mitigar los síntomas hasta casi cero, combinando conceptos clave y trabajando con psicólogos, con coaches, con conceptos de PNL, neurociencia y crecimiento personal, entre otras disciplinas. Siempre he pensado, Ferran, y una vez más te lo digo por experiencia, o sea, a mí esto es un tema que tengo mucha experiencia, que lo más ineficaz, además de lo más cruel que se le puede decir a alguien con ansiedad, y esto te va a sonar, es que, oye, tío, tranquilo. Cálmate, no tienes motivos para estar nervioso, pero yo que me acuerdo con mi madre, bueno, es que yo estaba montando un negocio, tenía un trabajo, tenía 2 bebés recién nacidos, 2 mellizos, y me decía mi mamá, ¿pero tú te crees que otra gente no tiene trabajo? ¿Pero tú te crees que otra gente no tiene hijos? Lo tuyo no son problemas. Lo tuyo no son problemas, preocúpate, mira a los niños de África. Eso sí que es un problema. Mira el que está durmiendo en la calle. Y a mí lo único es que encima me daba depresión. O sea, porque encima me hacía sentirme, además de la misma ansiedad, encima mala persona, insensible, defectuoso. Entonces, en tu libro Bye Bye Ansiedad, concretamente en el segundo nivel de ascenso a ese monte de la serenidad, tú hablas de una serie de hábitos fundamentales para, bueno, mantener a raya la ansiedad, que son mucho más constructivos que decirle a alguien que esté tranquilo. Cuéntanos un poco cómo es tu metodología, qué es el monte de la serenidad y esos consejos, quizás esas 3 áreas donde sí que es más útil trabajar en lugar de simplemente decirle a alguien, oye, no, mira, tú estate tranquilo, que no, que esto está en tu cabeza.
Esto me lo preguntan mucho, ¿eh? Sí. Y está bien que lo digas porque mucha gente dice, tengo mi marido con una ansiedad y le digo que se tranquilice, pero no me hace caso. Y dice, no me extraña. ¿Sabes? Sí. Porque claro, no puede, pobre, ¿sabes? Sí. Pues bueno, te cuento el monte de la serenidad porque yo al final creé un poco este método pues a vistas de lo que yo había sufrido y cómo yo lo había superado y como te decía, con todo este equipo de profesionales que me dieron apoyo y me dijeron, oye, pues sí, mira, esto es así, aquí pasó esto, aquí hiciste esto, parece una buena metodología. Siempre digo que salir de la ansiedad es como escalar una montaña, ¿no? Porque al final escalar una montaña requiere trabajo. Es decir, no la escalas, no te la hacen escalar la montaña, que eso es algo que hay que decir a todo el mundo, sino que vas a tener que currar para realmente llegar a la cima, ¿no? Pero es una montaña de 4 niveles que son muy sencillos, pero que hay que aplicar. Es decir, toca aplicar cada día. El primer nivel es la información. Para mí es imprescindible. Imprescindible. Es decir, mucha gente intenta enfrentarse a la ansiedad sin tener ni idea de lo que es. Ni idea de lo que es. O sea, me lo encuentro todos los días, ¿no? No, es que la ansiedad son pinchazos en el pecho. No. Uy. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vamos a entender cómo funciona esto. Esto que hemos hablado hace un rato, ¿verdad? De la mente, de la reacción, de ir Cómo funciona, Eso pero podemos ir más allá, ¿eh? Podemos hablar del hipocampo, podemos hablar de... Es decir, hay muchas partes del cerebro que podemos estudiar y entender. Se puede saber por qué tenemos unos pinchazos y no unos retortijones, o por qué tenemos dolor de cabeza y no una incontinencia, ¿no? O sea, entender, digamos, la reacción fisiológica del cuerpo que provoca esas cosas, ¿no? Decir, oye, pues a lo mejor si tú estás hiperventilando, estás respirando, no te estás dando cuenta, o el mareo puede ser porque tienes tal tensión en las cervicales y en los hombros que te está, digamos, estrechando el flujo sanguíneo y por eso te sientes mareado, porque no te está fluyendo bien la sangre, o sea, entender un poco por qué tu cuerpo provoca estos pinchazos, estos mareos, estos sudores, claro. Todo este mecanismo, pero fíjate que con lo que acabas de decir, tú imagínate cómo te tranquilizas si cuando tus primeros mareos te hubieran dicho, mira, sí. Óscar, tranquilo, estos son las cervicales que las has colapsado porque estás tenso y tal, entonces, mira, ahora te vas a tomar un relajante, no sé qué, vamos a hacer esto, vas a hacer unos estiramientos cada mañana de las cervicales, y tú hubieras dicho, vale, pues aquí paz y después gloria, ¿no? Sí. Entonces, el conocimiento es la primera arma y ya lo sabemos que con todo en esta vida, ¿no? Hasta con montar una empresa, si no me formo, no la voy a montar en mi vida. Bueno, conocimiento, Ferran, pero claro, también las fuentes adecuadas y en cierta moderación, porque luego tenemos, claro, el problema opuesto, que es la sobredosis de información, que hoy en día con Internet, pues ponte a buscar ansiedad y eso es un pozo sin fondo. Aquí está, y por eso es importante, y por eso yo saco tanto a la luz y siempre estoy repitiendo, el equipo que tengo detrás, neurocientíficos, es decir, gente que realmente te puede dar una información correcta, ¿vale? Y eso es importante, ¿no? Vamos allí, vamos a la fuente, vamos a saber, hay muchas cosas estudiadas que desconocemos y que están estudiadas y que se pueden demostrar y que sabemos sobre la ansiedad. O sea que primero, la información y sobre todo, lo que decías muy bien, Óscar, no ir a Google y poner, tengo pinchazos en el pecho, voy a tener suerte. No vas a tener suerte, te lo aseguro, ¿vale? Eso mejor que no, efectivamente. Me gusta, no. Fíjate, esto que nos estás contando del Monte de la Serenidad me recuerda una peli que yo vi hace poco, basada en hechos reales, por cierto, de una escalada al Everest. ¿Y cómo es una escalada al Everest? Bueno, pues el primer paso es la información. O sea, la gente se pasa literalmente años informándose de cuándo es el mejor momento para ir, cuándo es la época del año, cuál es la ruta, cuál es el proceso de aclimatación a la altura, qué otras escaladas conviene haber hecho antes de enfrentarse al Everest. Es decir, a nadie se le ocurre un buen día ir a una agencia de viajes y decir, dame un ticket a Nepal. Y ya lo iré descubriendo sobre la marcha. Ya ahí me compro lo que sea en la tienda. O sea, la gente se pasa literalmente años informándose para abordar este reto, y si tenemos el reto de Stop Ansiedad, de Bye Bye Ansiedad, pues el primero, la información, me encanta. Eso es, y lo has contado muy bien, ¿eh? Y tal como lo cuento yo en el libro, es justamente esto, ¿no? Es decir, oye, la de años que se pasa la gente preparando estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, importante tener la información. Segundo, y muy básico y muy importante, hábitos imprescindibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas cosas que hacemos mal y que podemos hacer mejor para no sentir ansiedad. Por ejemplo, todos sabemos que la cafeína no ayuda si tienes ansiedad, pero todos tomamos 4 o 5 cafés al día porque, claro, el ritmo de trabajo, porque, claro, yo llevo una empresa y yo estoy emprendiendo y vale, entonces esto hay que mirar. Y son 3 básicos estos hábitos, que son dormir, respirar y comer, ¿vale? Son 3 hábitos, son los únicos 3 hábitos en el mundo que si dejas de hacer mueres.
fáciles de recordar. Si dejo de respirar, muero. Si dejo de comer, muero. Y si dejo de dormir, muero. Así que son los 3 imprescindibles. Y se pueden trabajar y hacer mucho mejor. Sí, ahí también yo simplemente comentarle a la gente que en una masterclass que ofreces tú en tu web, que luego, por supuesto, vamos a incluir, yo te pediré, pues luego al final que nos comentes un poco coordenadas de contacto, pero lo voy a poner en las notas, tanto vídeos como contenidos que tú tienes, que entran en más profundidad. O sea, lógicamente yo creo que si realmente a la gente, a los oyentes les interesa profundizar en esto, el libro es un buen punto de partida, pero oye, si de momento quieren ver un poco lo que tienes tú ahí de contenido, tienes una clase donde explicas ejercicios concretos de respiración, pautas de dormir, que pues muchas son de sentido común, pero yo creo que cuando ya te lo están diciendo, todas claro, pero por desgracia es el menos común de los sentidos. Entonces, si te están diciendo que realmente lo de acostarse a la misma hora, lo de evitar los dispositivos electrónicos ese rato antes, todos conocemos la teoría, pero lo cierto es, ¿quién lo hace? O sea, yo me pongo a veces con mis hijos películas de acción antes de irme a dormir porque parece que es lo único que les gusta hoy en día, y yo llego, es que me acuesto atacado, es que o sea, cierro los ojos y veo bombas y explosiones. Obviamente, no ayuda. Claro, porque piensa que tú estás, o sea, tú conscientemente, es decir, tu mente a nivel consciente está, vale, estoy sentado en el sofá con mis hijos viendo una peli de John Wick. Sí, justo. Vale, maravilloso. Pero tu cerebro está interpretando, vale, estoy en una guerra pegando tiros y matando gente. Sí, o sea, claro, y eso es lo que no entendemos, ¿no? Entonces, estos hábitos sí, lo que decías, evidentemente, cualquiera de los libros publicados y vídeos, hay un montón gratuitos, o sea que luego lo comentamos si quieres, porque podemos ampliar el tema, seguro. Entonces, tercer nivel del Monte de la Serenidad, y aquí es donde la mayoría pinchamos, herramientas. Hay muchas herramientas que sabemos y tenemos demostradas que funcionan para trabajar la sintomatología de la ansiedad. Y eso es importante, la sintomatología, que no la ansiedad, sino la sintomatología, los síntomas que me provoca la ansiedad. Y aquí hay muchas, yoga, meditación, qigong, tai chi, deporte, da igual, ¿vale? Cualquiera de estas sabemos que funcionan siempre que trabajen con la respiración, trabajen con el movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, lo que decíamos de las conexiones neurales y los hábitos, ¿no? que hablábamos antes, claro. Hay que aplicarlo en forma de hábito. O sea, mucho más poderoso 5 minutos de ejercicio físico cada mañana que 2 veces 1 hora y media en el gimnasio. Cuando hablamos de ansiedad, ¿eh? Luego, si te quieres poner cachas como Thor, pues ahí sí que tienes que ir al gimnasio sí o sí, ¿vale? Pero si estamos hablando solo de esto, con 5 minutitos nos basta. Yo hay una cosa curiosa que me gustaría añadir por si a alguien le sirve de ayuda. Al final esto, como os decía, pues no es una sorpresa, ¿no? El tema, pues ¿quién no ha oído lo de los ejercicios de respiración? Que el problema es que es muy difícil decir, me voy a poner a respirar, voy a poner estos ejercicios y me voy a buscar un hueco para hacer. Es difícil. Yo una vez lo que descubrí, fíjate, a mí, en la peor fase que yo tuve de ansiedad, lo que más me ayudó a mí fue la natación. Y te voy a decir por qué. Porque me obligaba a concentrarme en la respiración. Me obligaba, literalmente, porque si no te ahogas. O sea, te ahogas sí. Y empiezas a tragar agua, porque para mí era muy difícil. Yo sabía lo de la respiración. Y sabía que si aprendía a controlar mi respiración, digamos que muchos de esos síntomas del bombeo excesivo, de esa hiperventilación que provoca, a su vez luego desencadena tantas otras cosas, incluyendo esos dolores de pecho, que es gas. O sea, muchas veces es que es aire que se queda ahí, burbujas de aire, y te crean ese pinchazo, como cuando te duele la tripa. Pero me resultaba muy difícil decir, venga, pues ahora me voy a sentar a hacer mindfulness. Me ponía más nervioso. Si es que me estresaba más. O en el coche, o sea, iba apretando el volante porque estaba intentando respirar y me iba ahogando cada vez más. Pero cuando me metía en el agua, decía, pues voy a respirar así, pues 3 para un lado, 3 para otro, o lo que sea, despacito. Yo no soy ningún experto en natación, ni en correr, ni en nada de eso, pero me da igual. Elíptica. Yo voy al gimnasio, la elíptica es una chorrada, pero la elíptica, coges el ritmo, coges la máquina que va sonando, clac, 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 y al final, incluso de forma accidental, vas acoplando tu respiración o bien a esas brazadas que das en la piscina, o bien a eso, con lo cual es como que estás hackeando, decir, vale, ¿cómo establezco yo el hábito de la respiración? Pues utilizo un proxy que es ir a nadar. Y eso me va a obligar a respirar. O si salgo a dar un paseo, voy a ir intentando coordinar la respiración con los pasos que voy dando al caminar. Algo tan sencillo como eso. Entonces ya no es decir, tengo que educarme a respirar. Tengo que programar 1 hora todos los días. Pues si como a las 3, voy a las 2:30, corto el trabajo y salgo a darme un paseo de media hora. Todos los días. Y voy a ir manteniendo la respiración con los pasos. Estamos llegando a un hábito
estableciendo otro, ¿no? No sé si esto tiene sentido, pero... Todo el sentido del mundo, y por eso es importante decir herramientas y no herramienta, que es lo que decíamos, nos lo encontramos mucho hoy en día. La nueva herramienta para salir de la ansiedad. Oye, a ver, no hay dos personas iguales, no hay dos tipos de ansiedad igual. A ti te va bien la natación, a mí me va bien irme a correr o jugar al pádel, y a otro le va bien ponerse a meditar y hacer yoga. Es decir, al final es lo que dices tú, o sea, la clave está en la respiración, porque la respiración es el idioma que vamos a utilizar para mandar un mensaje de retorno al cerebro y decirle, oye, no hay ningún peligro, tranquilo, ¿vale? O sea, que esto es imprescindible. Y lo que dices de que un hábito te lleva al otro, esto sin duda. O sea, para trabajar hábitos hay que trabajar rutinas, y si no, no funciona. O sea, que un hábito tiene que llevarte al otro, y siempre a la misma hora y todo eso. Si me apuras, es que no, quizás, bueno, la respiración sí que tiene ese efecto calmante fisiológico de regular el ritmo cardíaco. Tú en uno de tus vídeos hablas de los bostezos y de este tipo de técnicas, ¿no? Pero lo que hace realmente es calibrar primero la parte fisiológica, es decir, el hecho de tú estar pendiente de tu respiración y hacerla más regular y tal, va a reducir esas sintomatologías que se suelen asociar con la ansiedad, pero luego es que de forma indirecta estás consiguiendo otra cosa que para mí es fundamental, es en el momento en el que tú estás 100% concentrado en la respiración, ya sea mindfulness, ya sea yoga, ya sea que es que tienes que respirar para no hundirte en la piscina, me da igual, tu mente no está pensando en los síntomas. Para mí eso fue absolutamente crucial. Ni en el problema, que eso es importante. Eso es, o sea, para mí, aprender cuando yo monté la Academia de Marketing Online, digamos, no me podía permitir el lujo, por tiempo y por físicamente, no me podía, o sea, yo un día dije, no me puedo permitir el lujo de estar continuamente pensando en mis síntomas. O sea, si estoy escribiendo un email, o estoy haciendo un PowerPoint, o estoy grabando un podcast, o estoy preparando un guión, siempre tenía una parte de la cabeza que estaba pensando cómo me encuentro hoy, estoy tenso, estoy más mareado, del 0 al 10, siento esto, cómo me siento hoy, cómo me he despertado, qué me va a pasar luego, qué tal. Entonces siempre tienes ese run. En el momento en el que te concentras en lo que estás haciendo a full, o sea, ya sea la respiración, ya sea lo que sea, le estás quitando, le estás comiendo terreno a esa parte de tu cabeza. No puede estar preocupada por tu mareo y por tu dolor y por tu pinchazo, y al mismo tiempo estar concentrado en escribir un email. Entonces es increíble cómo se desactiva. Claro, es meditar al final, ¿no? Esto los budistas lo llaman quitar el ruido mental, ¿no? Pues es justamente eso. Pero fíjate que es muy interesante, ¿no? Y con tu propia historia es interesante ver cómo, bueno, pues hay muchas puertas de entrada y unos accedemos de una manera y otros a otros. Pero al final el objetivo es justamente este que estás diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo trabajo mi sintomatología? Oye, pues me voy a la piscina, voy a correr, hago un poco de yoga, hago un poco de tai chi, lo que sea, da igual. O sea, voy a trabajar mi sintomatología de alguna manera. Tú encontraste la natación, perfecto. Y luego, fíjate que el siguiente paso que estás haciendo ya es la cima de este monte, que es cómo me enfrento a estos miedos. ¿Cómo me observo? ¿Cómo me conozco? ¿Cómo cambio mi diálogo interno? Porque tú cambiaste tu diálogo interno, dejaste de estar todo el día, ¿qué me pasará luego? Me siento así, a decir, esto no es nada, venga, pues oye, voy a hacer un podcast, voy a enviar este email y la va a petar, voy a montar el siguiente curso que estoy preparando y va a ser la leche. Entonces, este diálogo interno es el que tenemos que cambiar finalmente, que es nuestro objetivo. Al final yo siempre digo que no tenemos nunca ansiedad por lo que nos pasa en la vida, sino por cómo interpretamos aquello que nos pasa. Y eso es lo que tenemos que entender. Es decir, yo puedo tener un lanzamiento pésimo de un infoproducto y tomármelo fatal y sufrir un ataque de ansiedad brutal. O puedo tener un lanzamiento pésimo y decir, bueno, mira, a ver, pues voy a estudiar en qué he fallado. Ostras, claro, es que este email está muy mal redactado, como no me extraña, claro. Ostras, me he dado cuenta que no he hecho un buen estudio de mercado y claro, el público al que voy dirigido no tiene el nivel económico para comprar un curso de 8.000 euros que he puesto, ¿no? Vale, pues oye, todo esto, fíjate que una persona que esté pensando en A tendrá ansiedad, pero la que esté pensando en B no tendrá ansiedad. Y tendrán el mismo problema, que es un mal lanzamiento, tal, lo que sea, ¿no? Entonces, esto es importante, cambiar este patrón de conducta mental y decir, vale, voy a dejarme de hablar así y voy a empezar a hablarme de una manera más positiva, más correcta y entender que todo pasa y todo tiene solución, que al final es en lo que tenemos que educar, ¿no? Una cosa que me viene esto a la cabeza y yo sé que mucha gente al final, sobre todo al principio, pero claro, eso también se puede convertir en algo crónico, ¿no? En lugar de hacer esto que hacemos, que estamos contando y que tú también estás explicando de cómo
cambiar este diálogo y enfrentarnos y hacer toda esta subida al monte, lo que hacen es que buscan el atajo, ¿no? Y el atajo es decir, dejo de hacer aquello que me provoca la ansiedad. Pues oye, si yo sé que los webinars, que no hay manera, que me pongo nervioso, que me hacen una pregunta y no sé contestarla, o cada vez que me hacen una entrevista, o cada vez que tengo yo que grabar, que no puedo, de verdad, que seguro que otras cosas de verdad que no puedo, ¿qué hago? Lo dejo. Y así es como la gente acaba, pues, por ejemplo, de esta gente que dices que estuvo un año sin salir de su casa porque desarrolló un pánico irracional, ¿no? Entonces muchas veces es que tienes que enfrentarte a eso. Es un error, ¿verdad? Dejar de hacer cosas, porque es que si dejas de hacer es la solución fácil, es decir, bueno, pues oye, esto me da miedo, esto me hace sentir mal, esto me desencadena unos síntomas, solución fácil, no lo hago. Eso es. Me meto en la cama, es que acabas así, sí. claro. Claro, y a ver, a mí es lo que me pasó. Es decir, yo estuve 2 años con parálisis corporal por la ansiedad encerrado en casa, porque no tenía, o sea, el miedo llegó a tal punto que yo no podía salir a la calle. Y te estoy hablando que yo en esa época también ya tenía una empresa, había montado una productora audiovisual que funcionaba bien y me colapsé. Y dije, vale, no, pues, todo me da miedo, ¿no? Las reuniones me dan miedo, le tengo que hacer esto, todo me daba miedo, ¿no? Entonces, es lo peor que puedes hacer, no expresarlo, no decirlo y no tener esa actitud proactiva a luchar contra ello, ¿no? Mira, hablábamos al principio de cuando hemos empezado a charlar, hablábamos de superhéroes, ¿no? De los archienemigos. Eso es. Pues hay que convertirse un poco en superhéroe, ¿no? Es decir, un poco en Capitán América y decir, oye, puedo estar así todo el día. O sea, vale, tengo ansiedad, ok, se me ha disparado esto, ok, voy a buscar soluciones y voy a ponerme las pilas con ello, ¿no? Al final, todo en la vida es esto, es decir, una vida sin inconvenientes y sin objetivos por los que luchar tampoco tiene mucho sentido. La ansiedad simplemente a veces nos despierta esta sensación, ¿no? Y tenemos que entender que nos tocará currar. O sea, es que no te va a sacar nadie de la ansiedad. O sea, te van a acompañar, seguro, y muy bien. Y seguro que encuentras un psicólogo que te podrá acompañar y ayudar a entender por qué. Pero luego... El trabajo lo tienes que hacer. ¿Sí? El trabajo da igual quién sea, pero yo, por ejemplo, hay un podcast que voy a recomendar que me gusta mucho, que se llama Feeling Good o Feeling Great, de un psiquiatra americano que se llama David Burns, que es, para mí, es uno de los reyes de la psiquiatría, uno de los casi fundadores de la terapia cognitiva moderna, profesor de psiquiatría en Stanford, y tiene un podcast, es en inglés, lógicamente, y habla de muchas de estas cosas, ¿no? Y explica un poco esto, ¿no? Y hay cosas interesantes como al principio, por ejemplo, la ansiedad. Tenemos muy claro lo que nos da miedo, ¿no? Es decir, tenemos claro que lo que nos da miedo es hacer un webinar y que alguien nos critique. O lanzar ese email y que alguien nos responda, que a mí me ha pasado. Decir, oye, yo no sé por qué me mandas estos emails, como me envías un email más, te denuncio, no sé qué. Esto provoca ansiedad. Hombre, los haters provocan mucha ansiedad. Claro, o sea, a medida que... Entonces, al principio tú tienes muy claro lo que te provoca ansiedad. El problema es que si no haces este ejercicio a tiempo, lo que te provoca ansiedad es la propia ansiedad y los propios síntomas. Entonces, cuando tú das ese ejemplo de tú tienes tu productora, tal, dices, bueno, me da miedo ir a reuniones, vale, al principio te da miedo ir a una reunión, pues no saber qué decir o quedarte en blanco, vale, eso vale. El problema es que luego lo que te da miedo es ir a una reunión y que tengas pinchazos y marearte. Sí. Yo recuerdo que hubo una fase en la que yo ya empezaba a decir, bueno, pues vamos a hacer este viaje familiar, o nos vamos de Semana Santa, o nos vamos a tal, o vamos al teatro, o vamos a una época en la que los niños eran pequeños. Entonces, claro, estar a cargo de 2 niños pequeños de 3, 4, 5 años, revoltosos de narices. Dice, a ver cómo... Al cine, me voy al cine, tú imagínate, al cumpleaños lo van a celebrar en el cine y te llevas a 8 micos de 6 años al cine. Tú imagínate la situación. Entonces dices, me da miedo, pero ya no era el miedo a qué iba a pasar en el cine con 8 niños, era ¿y si me mareo? Lo que me daba miedo no era calibrar. Sí, es un pez que se muerde la cola y pasa siempre, es decir, empiezas a tener síntomas fuertes y tienes miedo a los síntomas, y los síntomas te provocan miedo y tienes miedo al acto, pero luego tienes... Es así. La gente esa de agorafóbicos, ¿no? ¿Verdad? Que están en su casa, a lo mejor un día salieron, les pasó algo, les atracaron, les no sé qué, o sea, y sí, lógicamente al principio lo que te da miedo es eso, pero ya llega un punto en el que casi se te va olvidando lo que te pasó. Y lo que te da miedo es el miedo, es la sensación de miedo. Ya no es ni algo concreto de que me va a pasar esto o aquello, es el síntoma y es el miedo. Estamos llegando al final, Ferran, y me gustaría hacerte una pregunta más que, bueno, tú igual que yo, pues, y buena parte de nuestros oyentes, al final pasamos tiempo en las redes sociales, ¿no? Son una parte fundamental, ¿verdad? De, bueno, pues cómo nos informamos, cómo nos comunicamos, cómo vendemos. Yo a ti te he conocido por redes sociales, investigando y viendo un poco, y son muy útiles.
pero al mismo tiempo yo creo que hoy en día también son una fuente de ansiedad brutal, ¿no? Desde cómo nos comparamos con otros, ¿no? O de repente yo me conecto y veo que yo qué sé, yo no estoy, en ese momento no estoy trabajando, no estoy haciendo nada y veo que este fulano el domingo se ha lanzado un curso de cero y ha estado 10 horas y yo digo, madre mía, yo soy un vago maleante. Y luego, por supuesto, los insultos y en Twitter y la gente, yo conozco gente ya que se crea perfiles anónimos en Twitter para despotricar de política. Para desahogarse. Para desahogarse y tal. Y esto, jolín, nos hace, digamos, enfrentarnos la envidia, las comparaciones, ese odio desmedido. ¿Cómo podemos? ¿Tú tienes algún consejo de redes sociales? No sé, tú has detectado con la gente con la que trabajas que las redes sociales a veces sí que son desencadenante. ¿Y cómo se puede a lo mejor tener un approach más constructivo a las redes sociales que nos sirvan, pero que mantenernos al margen, que no nos afecten tanto, que no estemos tan adictos, tan viciados y tan supeditados a lo que pasa ahí? Aquí está la clave, ¿no? En lo último que has dicho. Es decir, no es la red social, ni es la tecnología, claro. Es decir, es el uso que hacemos de ella. Es decir, Netflix puede ser maravilloso, pero si tú cada día ves 4 horas de Netflix tienes un problema. Pero igual que nos decían nosotros de pequeñitos con la televisión, ¿sabes? Es decir, es lo mismo. Con las redes pasa lo mismo. Si tú estás con el móvil al lado y te das cuenta de que cada 5 minutos tienes que coger el móvil y mirar a ver si tienes un like más o un like menos, que eso ya sabemos que también neuronalmente pasan cosas, pues oye, hay un problema de adicción, es decir, que tenemos que trabajar, ¿no? Y eso puede provocar muchísima ansiedad, porque claro, imagínate que un día no tienes likes, ¿no? Hoy no he subido seguidores y claro, yo sé que si hago un embudo de venta necesito tantos seguidores para luego vender. Bueno, oye, no pasa nada. Entonces, aquí es todo el tema, está en los horarios. Es decir, oye, vale, voy a dedicarme a Instagram todos los días de 10 a 11. Ok, pues de 10 a 11 me dedico a Instagram y ya está. Yo, por ejemplo, en los talleres tengo grupos de seguimiento. Yo en mis talleres duran 4 meses y tengo grupos de seguimiento 24 horas con toda la gente que está en el taller y estoy con ellos acompañándolos a salir de la ansiedad. Yo no puedo estar todo el día en mi canal de Telegram respondiendo a todo. Me coge un jari, es imposible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerme horarios y siempre les digo, oye, por la mañana de esta hora a esta hora respondo mensajes y de esta hora a esta hora respondo mensajes. Oye, ¿me enviáis un mensaje a las 12 de la noche? No lo voy a responder, pero no os preocupéis que mañana a las 10 de la mañana lo voy a ver y lo responderé. Entonces, siempre es un poco esto, ¿no? Yo creo que toda esta tecnología al final nos brinda una oportunidad brutal, ¿no? Mira tú y yo, ¿no? Podemos estar en distintas partes del mundo ahora mismo y grabando un podcast con un buen audio, como si estuviéramos en una radio, sin ningún tipo de problema. Yo cómodamente en mi casa y tú cómodamente en tu casa. Pues oye, esto es maravilloso. ¿Qué pasa? Que bueno, vamos a ver cómo lo usamos, ¿no? También tenemos que hacer un poco de desconexión de todo esto, ¿no? Y a lo mejor nos sienta bien guardarnos un par de horas al día para sentarnos y leer un libro, ¿no? Algo más no, y aprender a centrar, que otra vez, bueno, pues casi acabamos con lo que empezábamos, ¿no? De centrarnos también en el momento actual, no dejar que nuestra mente empiece a entrar en ese modo automatización de establecer unas cosas con otras. Yo lo que veo, por ejemplo, en los jóvenes, ya hablo como los abuelos, digo, los jóvenes hoy en día, me pasa lo mismo, yo lo que veo con los jóvenes, es porque tienes hijos. Y yo lo que veo con los jóvenes es que la verdad es que lo hacen, es que no son capaces de hacer una sola cosa a la vez y bueno, es un cambio generacional. Oye, el ser humano evoluciona literalmente, pero es difícil verlo de la forma que se está viendo ahora, ¿no? Es decir, los chicos ahora se pueden poner a ver el fútbol o a ver su serie favorita y es que eso que dices de miro el móvil, miro un TikTok, de repente... Pero están viendo el fútbol, o sea, es que no es decir, oye, pero vamos a ver, ¿cómo vas a hacer 2 cosas a la vez? Es que se está evolucionando hacia eso, o sea, hacia esa forma de consumir contenido. Pero es una desavolución, ¿eh? Es decir, está demostrado científicamente, y esto tendrías que entrevistar a la neurocientífica del equipo que te lo contaría maravillosamente bien, pero está comprobado que el multitasking no existe, ¿eh? Sí, suma 0, ¿no? Eso es, tú eres capaz de ver el fútbol y chatear, pero no estás haciendo bien ni viendo el fútbol ni chatear. Sí, ni estás disfrutándolo, ni te está relajando, ni te está haciendo... Sí, no estás a lo que estás. O sea, eso que nos decían no estás a lo que estás, hijo. Estás distraído. Y sí que es verdad que puedes hacer muchas cosas a la vez, pero claro, yo es lo que les digo también. Digo, mira, si cuando estés estudiando, estás estudiando.
Cuando estás con el móvil, estás con el móvil. Cuando estás con el fútbol, estás con el fútbol. O sea, intenta centrarte en lo que estás haciendo, sacarle el máximo partido a eso, centrarte en tu examen, en tu tal, y luego cuando estás jugando al Fortnite o estás viendo un directo, disfruta de eso sin hacer otra cosa, ¿no? Pero eso también, bueno, pues requiere una educación. Eso es. Y requiere, pues, escalar ese monte, que yo creo que el sistema este del Monte de la Serenidad, y por lo menos visualizarlo, nos ayuda mucho a entender esa fase. El objetivo de este programa era, bueno, pues dar esa información, que yo creo que hemos cumplido con creces, como mínimo, como punto de partida. Incluso hemos ido más allá, hemos hablado de herramientas, hemos hablado de todas las otras fases. Ferran Cases, creador del método Bye Bye Ansiedad, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo aquí en la Academia de Marketing Online. Cuéntanos, para terminar, dónde pueden nuestros oyentes saber más de ti, seguirte, redes sociales donde estés más activo. Danos un poco tus coordenadas. Byebyensiedad.com, facilísimo, sí. O sea que allí tenéis incluso el acceso a las redes y todo, si no @ferrancases en Instagram, pero bueno, que si entráis en la web, allí podéis clicar Instagram y todas las redes y seguirnos por allí, que estaremos encantados. Perfecto, Ferran, pues muchísimas gracias por este rato tan agradable y hasta la próxima. A ti, Óscar, muchas gracias, un abrazo. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si te gusta la Academia de Marketing Online, la mejor forma de hacérmelo saber es dejando un comentario amable y una valoración de 5 espectaculares estrellas en iTunes o un maravilloso me gusta en iVoox. Además, gracias a tu valoración, aumentaremos el alcance del programa y podremos ayudar a muchos más emprendedores que lo necesitan. Si quieres más gasolina para tu proyecto, no olvides registrarte en www.oscarfeito.com para acceder a más recursos, contenidos y formación que te ayudará en tu camino. Nuestro programa de hoy ha estado patrocinado por Web Empresa. Web Empresa te ofrece un servicio de alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente de si estás pensando en crear un blog personal, una web corporativa o una gran tienda online, en Web Empresa vas a encontrar precios súper competitivos y un gran equipo humano que estará a tu lado durante las 24 horas al día, 365 días del año para ayudarte a resolver cualquier duda. Si tienes una idea en la cabeza, no esperes ni un día más para ponerla en marcha. Contrata tu espacio de alojamiento web en www.oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 25%, un año de dominio gratis y te enviaré de regalo un pack completo de mimbres mentales, mi libro y audiolibro de referencia para emprendedores. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta apasionante aventura y te espero, como siempre, en el próximo programa.